hermanos, de conocer esas enseñanzas, esos mandamientos de parte de Dios para su pueblo, y después de conocer esos mandamientos, poderlos guardar, ustedes, obedecerlos, practicarlos, tal como dice el pasaje ahí escrito, que el que oye la palabra de Dios y la guarda. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. ¿Todos tenemos Biblia? ¿Habrá alguien que no tiene Biblia? Si hay alguien que no tiene Biblia, para pasarle la Biblia y que también pueda estudiar, pueda leer la palabra de Dios y que podamos todos juntos, ahora, hermanos, poder tener esta clase de Biblia. ¿Ok? Parece que sea que todos tienen su Biblia. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia, las escrituras ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al versículo 34. Dice escucho que todavía están por ahí algunos buscando. Vamos a darles el tiempo para 1 Corintios 11, versículo 27 al versículo 34. Ok, parece que ya estamos. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que coma y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Hermanos, este pasaje que estamos leyendo nada más es una parte. En sí, el pasaje comienza desde el capítulo 11, versículo 17. Desde ahí comienza el pasaje acerca de la enseñanza de la cena del Señor. Y hermanos, en la iglesia de Corinto se estaba viviendo una situación, bueno, por sí había muchas situaciones, muchos problemas, pero una de ellas era hermano, que Pablo tiene que atacar a la necesidad que hay en la iglesia, o Dios, hermanos, revelando la palabra de Dios por la necesidad que había en ese momento. ¿Y qué era lo que pasaba, hermano? Bueno, la iglesia en Corinto se han dividido por partidos, hermanos, por favoritismo de predicadores. En el capítulo 1, versículo 10 al 12. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Entonces la iglesia estaba dividida, estaba partida en 4 partes, porque la congregación, los hermanos, habían escogido al predicador de su preferencia. Este es el que me gusta, con este quiero estar, a este voy a apoyar, con este voy a ir, este va a ser mi líder, y en fin, así están. Pero en el capítulo 11, no solamente el problema es ese que encontramos en el 1, sino que en el capítulo 11 no es el problema de división hermanos, en partidos de mi mejor predicador, sino el problema ahora es el partido de social y económico. ¿Con qué? O sea, hay 2 grupos, los 2 grupos están divididos entre los ricos y los pobres. Capítulo 11, versículo 21. La situación que se vive en la iglesia de Cristo en Corinto. Dice el 11:21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y hermanos, los que tenían, los que económicamente tenían más, al momento, hermanos, no al momento de participar de la cena, sino al momento de comer de esa confraternidad que hacían,
como lo que nosotros diríamos el convivio, los ricos, los que eran ricos se hacían a un lado, llevaban sus bandejas, llevaban todo lo que ellos tenían su capacidad para comprar y hacían su grupo y dejaban a los más pobres a un lado, y pues ahí tenían los pobres lo que comen, no compartían con ellos. Entonces tenemos esos dos grupos, los ricos y los pobres. Y Pablo dice, no los alabo en lo que están haciendo. Es más, Dios no lo aprueba, dice Pablo, lo que están haciendo. En que los ricos se sientan aparte a comer y que no esperan a los pobres y que los pobres son menospreciados. Y con esa actitud lo que estaban haciendo es que estaban despreciando a la iglesia, hermano. Porque al final de cuentas, como diría Pablo allá en el capítulo 8, Cristo murió tanto por uno como por el otro. Entonces, esa es la situación, hermanos. Tiene que ver entonces con el estatus social, económico, pero tiene que ver, note, miren el capítulo 11, quiero ponerlo la situación que tenemos ahí. Miren el capítulo 11, versículo 18. La situación tiene que ver con las reuniones de la iglesia, hermano. Tiene que ver con la reunión de la iglesia. Pues en primer lugar, cuando reunís, ¿cómo? La situación está pasando cuando se reúnen como iglesia. Cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y las divisiones no son las mismas del capítulo 1, como lo comenté. No son preferencias de predicador. Ahora las diferencias, hermanos, tienen que ver con el estatus social y económico. Los ricos y los pobres. Entonces, estamos viendo que esta situación tiene que ver y se está llevando a cabo en el entorno de las reuniones de la iglesia, hermanos. Tiene que ver, hermanos, en el mismo capítulo 21, tiene que ver con la comida, tiene que ver con la confraternidad, con la convivencia. Imagínense, hermanos, lo que se está viviendo en Corinto al momento que van a convivir, al momento que van a comer. Están en el mismo lugar, están en el mismo edificio, pero acá están las mesas de los ricos con manteles bien espléndidos y con unos platos muy bonitos y todo, y mientras los pobres comen en una mesa toda con la pata quebrada y ahí, hermanos, como pueden. Es una situación que se está viviendo en la iglesia del Señor. Y pareciera, hermano, que ya adoramos, ya se adoró. Eso está pasando allá arriba en el convivio, eso está pasando en el comedor. Pero la palabra de Dios, y Pablo le enseña a la iglesia que eso estaba afectando la participación de las cenas del Señor. Entonces, hermanos, tiene que ver con esas clases sociales y tiene que ver con las confraternidades de la iglesia. Hay el momento que comen. Entonces, Pablo les dice, hermanos, la Biblia nos registra ahí en el versículo 17 y versículo, en el versículo 17, dice el versículo, pero el anunciado, esto que sigue, no os alabo, primeramente no lo apruebo, Dios no lo aprueba, porque no os congregáis para lo mejor, sino que os congregáis para lo. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia al reunirnos? ¿Cuál es el propósito de la iglesia al reunirnos? ¿Cuál es el propósito de reunirnos como iglesia en este lugar y convivir como hermanos en esta convivencia espiritual, pero también en la convivencia material? ¿Cuál es el propósito? En el capítulo 14, versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para. Cuando os reunís,
hágase todo para. El propósito de las reuniones de la iglesia es edificarnos. Como diría el escritor a los hebreos, es estimularnos, es animarnos a las buenas obras y al amor. Es alimentarnos, es ayudarnos mutuamente los unos a los otros. Así le está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto. Pero cuando Pablo les habla del tema que vamos a tratar, Pablo les dice, ustedes no se reúnen para edificarse, para lo mejor. Ustedes se reúnen para lo peor. O sea, en vez de ser bendecidos, están siendo juzgados, y en vez de reunirse para edificarse, se están destruyendo ustedes solos. Ese es el problema que pasa en la iglesia de Corinto. Y entonces por eso encontramos el pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Cómo comienza el versículo 23 en adelante? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la frase? Porque yo recibo. Déjate de recibir. El por qué une lo que acaba de decir atrás con lo que va a decir. La razón, el motivo por lo que no los alabo, el motivo por lo que les estoy diciendo que ustedes se reúnen para lo peor, la razón por la que estoy diciendo de que ustedes están despreciando la iglesia del Señor, y ante esa situación Pablo va a presentar el mandamiento de la enseñanza acerca de la cena del Señor como base fundamental para esos abusos que se estaban teniendo entre los hermanos, entre ricos y pobres. Que hermanos, a lo mejor aquí todos estamos en un mismo nivel. A lo mejor aquí trabajamos en la maquiladera, otros en el taller, otros en el transporte, y estamos a un mismo nivel. A lo mejor no hay ricos. Cuando hablamos de ricos, hablamos de gente adinerada que usted no lo va a humillar con $1 millón de pesos que tiene. Pero a lo mejor aquí todos nosotros estamos casi en el mismo nivel. A lo mejor unos un poquito más, un poquito menos. Pero no solamente puede suceder en ese ambiente. No solamente en ese ambiente. Puede suceder entre predicadores y miembros. Puede suceder entre líderes y congregación. Puede suceder entre hombres y mujeres. Puede suceder entre familias. Esta familia, yo voy con esta familia. Y el punto no es que sean ricos. El punto no está mal que sean ricos, ni Pablo está diciendo, bueno, tampoco está mal que sean pobres. El punto es la actitud, cómo los ricos ven a los pobres, cómo los ricos ven a los pobres. El punto no es que un hermano tenga conocimiento de la palabra de Dios, el punto es cómo ve él a los que apenas están comenzando en el cristianismo y empezando a tener crecimiento espiritual. ¿Con qué actitud? Y encontramos entonces, hermanos, Pablo les va a dar las razones por las cuales ellos no están siendo alabados, Dios no está aprobando esa situación, y les dice en el versículo 24. En el versículo 24, Pablo recuerda el mandamiento. Porque cuando comencé a hablar dije que la iglesia tiene que conocer los mandamientos de Dios para guardarlos, para obedecerlos. Nota el versículo 24, Pablo está recordando el mandamiento. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria. Y luego en el 25, hacer esto en memoria de mí. Versículo 25, así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Dónde está el mandamiento? Cuando el Señor Jesucristo dice, haced esto en memoria de mí. ¿Cuándo dijo eso el Señor Jesucristo, hermano? ¿Cuándo lo dijo? Y aquí tenemos un mandamiento, para los que quieran anotar, aquí encontramos un mandamiento directo. Porque también en este estudio vamos a encontrar un mandamiento de ejemplo aprobado. Pero aquí en el 24-25, Pablo no está dando el mandamiento, Pablo solamente está recordando el mandamiento
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo dijo el Señor Jesucristo, hermano? Bueno, vaya conmigo a Lucas 22. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles? ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo allá en Lucas 22? Desde el versículo 14 hasta el versículo 20. ¿Alguien que lo quiera leer, hermano? ¿Alguien que lo quiera leer? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartíos entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la viña hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ahí está bien, hermano. Okay. Si notan, ¿a quién le dijo el Señor Jesucristo hacer esto en memoria de mí? Le dijo a sus apóstoles allá en la última cena. Y el Señor Jesucristo, con ese hacer esto en memoria de mí, instituyó, ordenó lo que nosotros llamamos la cena del Señor, un mandamiento directo del Señor. Así lo dejó antes de partir de este mundo. Cuando antes de que él partiera de este mundo, dijo: hagan esto en memoria de mí. Entonces, la cena del Señor, encontramos que la cena del Señor es un mandamiento directo, no es una opción. No es, bueno, a ver si el cristiano quiere o no quiere obedecer. Es un mandamiento directo que se tiene que obedecer. Un mandamiento del Señor, un mandamiento que Él dejó antes de su partida de este mundo. Entonces, ahí encontramos, hermanos, ese mandamiento de participar de la cena del Señor. Un mandamiento directo, anótelo, porque fue el Señor Jesucristo que lo dijo, ese mandamiento de participar de la cena del Señor. Y hermano, como bien lo dice el pasaje, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, que no solamente la bendición viene por leer la palabra de Dios, sino que la bendición viene cuando va acompañada de guardar la palabra de Dios. Quiere decir que conocemos los mandamientos de Dios para obedecer los mandamientos de Dios, no para desobedecerlos, sino para obedecer, para guardar la palabra de Dios. Entonces nos encontramos con ese mandamiento de parte de nuestro Señor de la cena del Señor. ¿Qué quiere decir? Que todo discípulo de Cristo, que todo cristiano tiene que obedecer ese mandamiento. ¿Ok? Ahora surge una pregunta: ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? ¿Cómo lo conocían los hermanos del primer siglo a ese acto de adoración? Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2, versículo 42, nos damos cuenta que lo llaman de una manera. Y mira, hermano, ya que nos encontramos con ese mandamiento, cuando nosotros, a propósito, desobedecemos, no participamos de la cena del Señor, estamos desobedeciendo un mandamiento de Dios. Y no un mandamiento que no sabemos, sino un mandamiento que sí sabemos. Entonces ya lo estamos haciendo con conocimiento. Por eso, hermano, siempre el consejo que se da es: cuando usted vaya a salir, vaya de una parte, lo primero piense: ¿dónde me voy a reunir? ¿Dónde voy a obedecer este mandamiento? ¿Dónde voy a llevar esta voz de libertad?
Entonces, hermanos, ahí está el mandamiento. Y luego, ¿qué es la cena del Señor? Bueno, en Hechos 2, 42, los primeros cristianos, dice la Biblia, los primeros cristianos, Hechos 2, 42, dice que, 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aunque el versículo 46, y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Note que encontramos 2 veces que se partía el pan. Se partía el pan, dice que perseveraban en la comunión, en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero también en el versículo 46 dice que partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aunque tenemos la misma frase, no significa lo mismo. Aunque tenemos la misma frase, no significa lo mismo. ¿Por qué decimos que no significa lo mismo? Porque en el versículo 42, donde leímos, encontramos que ese partimiento del pan va acompañado de oraciones, va acompañado de la doctrina de los apóstoles y va acompañado de la comunión de unos con otros. Entonces, el contexto nos dice que llevaban a cabo eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso quiere decir que no se refería a una comida cualquiera, sino al momento de participar de la cena del Señor. Y luego, porque dice el versículo 46, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esa sí es una comida ordinaria, una comida de la que comemos un desayuno, un almuerzo, una cena, como ustedes quieren, una comida para comer, para fortalecer, para alimentar el cuerpo físico. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque el pasaje dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos con sencillez de corazón. Era algo que llevaban a su boca, comían físicamente y lo llevaban a su boca, hermanos, para alimentar su cuerpo físico. Entonces, ¿cómo lo nombran los hermanos? O cómo Dios, el Espíritu Santo, hermano, nombra la cena del Señor. En Hechos 2, 42 lo llama el partimiento del pan. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Note, el primer día de la semana, hermano, esto es muy importante en cuanto a la doctrina bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se agarra la cena del Señor como un amuleto, como lo que hizo el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, cuando tiene la guerra con los filisteos y llevan el arca del pacto por delante para que los defiendan. Este texto dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿con qué propósito? Ahí está, dice, reunidos, el para significa el propósito para lo cual se habían reunido, y se habían reunido para partir el pan. Entonces la iglesia se reúne, los discípulos de Cristo se reúnen para, ¿no? Con el propósito para partir el pan. Hay algo que se comete, hermanos, un gran error. A veces andamos llevándole la cena a un hermano, y andamos llevándole la cena a otro hermano. Y la Biblia nos enseña que la reunión se reúne uno con la iglesia y Dios lo reúne a uno para que participemos de la cena del
Señor. Puede haber un hermano está enfermo. Dios sabe que está enfermo el hermano. Dios lo sabe. Dios sabe que no tiene esa oportunidad de reunirse con la iglesia. Pero eso no nos tiene que llevar a violar o malinterpretar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. La iglesia, los discípulos se reúnen para partir el pan. Entonces, hermanos, la razón por la cual usted y yo nos reunimos cada primer día de la semana, note, porque este es el punto céntrico en la adoración, nos reunimos con el propósito de participar de la cena del Señor, para partir el pan, para participar de la cena del Señor. Y luego dice que Pablo alargó su discurso, o Pablo le enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, hermanos, este partimiento del pan, esta cena, esto que nosotros llamamos cena del Señor, los hermanos del primer siglo lo llamaron el partimiento del pan. El Espíritu Santo lo llamó el partimiento del pan. Pero también tiene otro nombre, hermano. Si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y este nombre que le di, que encontramos aquí, es más íntimo, hermano, es más íntimo. Versículo 16. ¿Alguien lo lee, hermano? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10 dice, sí, hermano, gracias. La copa de bendición que bendecimos, y hace la pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La copa, cuando se participa de la copa, ¿no se entra en esa comunión con la sangre de Cristo? 10, 16. Primero Corintios 10, 16. Y luego viene el otro. Y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Pablo les está haciendo dos preguntas a los hermanos en Corinto. Ellos pueden decir sí o no. No es la comunión con el cuerpo de Cristo. Hermano, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les está diciendo que la cena del Señor es la comunión. La comunión con el cuerpo de Cristo y la comunión con la sangre de Cristo. Y cuando hablamos de comunión, hermano, cuando hablamos de comunión, estamos hablando de compartir, estamos hablando de convivir, estamos hablando, hermanos, de participar. Entonces, cuando se come el pan, se tiene comunión con el cuerpo de Cristo, se participa con el cuerpo de Cristo, somos uno solo con el cuerpo de Cristo, tenemos compañerismo con el cuerpo de Cristo. Luego, cuando tomamos del jugo o del fruto de la vid, como dice, tenemos comunión con la sangre de Cristo, tenemos ese compañerismo y compartimos, hermanos, y participamos de lo mismo. Participamos de lo mismo. Entonces, hermanos, entramos en esa comunión, y saben que no solamente es una comunión con Dios, porque ese es el problema de la iglesia en Corinto, no es una comunión literal, o digo así para arriba, solamente con Dios, es una comunión con Dios y con la iglesia. Compartimos con Dios, convivimos con Dios y compartimos con la iglesia y convivimos con la iglesia. Al momento, hermanos, de participar de la cena del Señor, como Pablo lo presenta, tenemos, hermanos, una confraternidad espiritual. Al momento que participamos de la cena del Señor, tenemos una confraternidad espiritual con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con la iglesia. Ese es
es una comunión, esa es una convivencia, ese es un compañerismo espiritual. Entonces, hermanos, parece que los hermanos en Corinto no estaban tomando en cuenta eso. Y es válido si alguien al momento que sirve la cena del Señor dice vamos a participar de la comunión, porque así dice la Biblia, o si vamos a partir del pan. Es válido también. Fueron las dos formas bíblicas que encontramos en el Nuevo Testamento de cómo se le llama a la cena del Señor. Compañerismo espiritual, convivencia espiritual, una confraternidad espiritual. Eso es la cena del Señor, hermano. Eso es la cena del Señor. ¿Preguntas? Todavía tengo 15 minutos. ¿Alguna pregunta que quede, hermano? Si volvemos, hermanos, entonces, ahora veamos la participación de la cena del Señor. Ya vimos qué es la cena del Señor. Ya vimos. Ahora veamos la participación. Y lo primero que quiero que veamos son sus elementos. Sus elementos en la cena del Señor. Los elementos en la cena del Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 11. También en Lucas capítulo 22. Vamos a ver. Versículo 23. ¿Alguien que lo lea, hermano? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tenemos dos elementos, el 23, 24 y el 25, tenemos dos elementos físicos, pero tenemos también un elemento espiritual. El primer elemento físico, hermanos, tiene que ver con el pan, con que se participa en la cena del Señor. Dice que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan. Y aquella noche, allá en Lucas capítulo 22, el pasaje que vimos, el pan que se comía en la Pascua, el pan que se comía, hermanos, ahí en esa cena, era un pan sin levadura. Era un pan que no tenía nada de levadura. Era simplemente el puro harina con el agua. No tenía nada más. Entonces encontramos el primer elemento es el pan. Y el pan que se debe usar en la actualidad debe ser un pan sin levadura. A veces nos metemos en grandes líos. Puede ser una galleta, puede ser una tortilla, puede ser hecha al comal, puede ser hecha en el asador. El punto no es dónde es hecho. El punto no es si es cuadrada, si es redonda, si es triángulo, si es derecha. Eso no importa. El punto que importa es que se coma un pan sin levadura, así como lo comió el Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 22. Eso es lo importante. Ese es el primer elemento, el pan. Y luego encontramos en el versículo, ahí en 1 Corintios 11, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Encontramos en Lucas y en Mateo y en Marcos que habla del fruto de la vid. Bueno, cuando hablamos del fruto de la vid, hablamos del resultado de lo que sale del jugo de uva. La uva la ponían en el lagar, la pisaban, se paraban en ella y luego lo que salía era un líquido, salía un agua, un jugo, y ese jugo lo tomaban. A eso se refiere al fruto de la vid. Y aquí Pablo usa, así mismo también tomó la copa. Y hermanos, cuando dice que tomó la copa, Pablo no tiene en mente el frasco. No está pensando en el frasco, está pensando en lo que hay dentro del frasco. Entonces, se toma el fruto de la vid, el jugo, y a veces, hermanos, ese fruto de la vid, con tal ser el resultado del jugo de uva puro, sin agua, sin mezcla, puede ser un jugo embotellado, puede ser que la iglesia decida: vamos a ir a comprar un kilo de uvas, lo vamos a exprimir, lo vamos a colar y vamos a tomar
tomar ese jugo de uva. Puede ser, así puede ser. No estamos violando ningún mandamiento, porque lo importante es tomar el jugo puro de la uva, de lo que sale de la uva. Así también se comete el error a veces que se compran algunos jugos embotellados que ya tienen un 30, 50 o 25% de cierta mezcla. Por eso, hermanos, tenemos que, y voy con los hermanos varones, ustedes y yo, que somos los responsables de la iglesia y de la oración, tenemos que estar al pendiente de qué jugo se va a usar en la cena del Señor, de qué pan se va a usar. ¿Quién fue a revisar el pan esta semana, este mes? ¿Quién lo está revisando? Se tiene que revisar. No como un policía de andar detrás, no. Déjame ver, no va a ser que estemos errándola. Entonces, hermano, el primer elemento es un pan sin levadura. El segundo elemento es un fruto de la vid, un jugo de uva, o como Pablo lo llama también la copa. Dice Pablo, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria. Sí saben que tenemos la situación de algunos hermanos de la Iglesia de Cristo que se apartaron de la Iglesia de Cristo, incluso donde ellos se reúnen se llama Iglesia de Cristo, porque entendieron que el pasaje está enseñando que debemos de tomar de una sola copa. Y el pasaje nos está enseñando que tenemos que tomar de una sola copa. El pasaje está enseñando que debemos de tomar el fruto de la vid y tenemos que entender el por qué tomamos. Y ahí cabe el tercer elemento, el razonamiento. Es la mente. Pregunto, voy a hacer una pregunta al aire, esa va a ser nuestra prueba para terminar. ¿Qué se tiene que hacer? ¿O por qué? O cuando nos comemos el pan, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Alguien sabe qué estamos haciendo cuando comemos el pan? No escuché, bien fuerte, sin miedo. Si estamos equivocados, lo arreglamos ahorita con la Biblia. A ver, ¿qué? Dice el pasaje, dice que hacemos memoria del cuerpo de Cristo. Entonces, el tercer elemento que tenemos es la mente, y tiene que haber un razonamiento. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y qué es lo que, dónde está nuestra mente cuando vamos a comer el pan? Cuando se participa, hermanos, entonces tiene que estar nuestra mente haciendo memoria del cuerpo crucificado del Señor Jesucristo. ¿Dónde? ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? En el Gólgota. Entonces nuestra mente se tiene que trasladar al Gólgota. Nuestra mente tiene que ir a la cruz. Esta parte, hermanos, es la parte que nos corresponde ponerla a usted y a mí. Y se necesita tener, hermanos, un conocimiento, porque te puedes comer el pan. ¿Por qué comen el pan? No sé, nomás porque pues, yo sé que hay que comerlo. No, se come el pan para recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Y por qué te tomo el jugo? Bueno, porque voy a hacer memoria, recuerdo en ese momento cuando tomo el jugo, recuerdo el jugo puro, claro, recuerdo la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, tiene que haber un razonamiento, tiene que haber una mente. El tercer elemento es incluir la mente. No solamente comer el pan sin saber por qué lo está haciendo, sino saber por qué lo está haciendo. Y Pablo va a enseñarnos más adelante cómo se debe de comer este pan. Entonces, se tiene que comer ese pan sin levadura, se tiene que beber ese jugo correctamente, se tiene que hacer un conocimiento correcto
Por eso, hermano, por eso. El momento de participar de la cena. Ahorita, ¿cuál es el momento? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Estudiando la Biblia, sí o no? ¿Alguien tiene preguntas? No. Pero este es el momento de estudiar la Biblia y de hacer las preguntas y hacer los comentarios. ¿De acuerdo? El momento de participar de la cena es el momento de participar de la cena del Señor. Nuestra mente, todo nuestro ser tiene que estar totalmente concentrado. Por eso, hermano, si hay otras cosas que hay que hacer, en el caso de los corintios tenían cosas que hacer, que arreglar, que no estaban participando correctamente. No, es que no solamente es participar del pan correcto, del jugo correcto, vamos a ver que se necesita algo más. No solamente estar pensando en eso, también vamos a tener que ver la actitud, pero este es el momento de participar de la cena del Señor. Así que si hay otras cosas, hermano, si hay otras cosas que se tienen que hacer, se van a tener que dejar para después. Se tienen que dejar para cuando se termine la adoración. Y si se tiene que arreglar algo, si se tiene que decir algo, se va a dejar para después, porque ahorita el momento es de participar en la cena del Señor. Ahí tiene que estar concentrada nuestra mente. Cosas incorrectas. Llegamos, sabemos que mi relación con mi hermano no está bien, esperamos que llegue la hora de la cena del Señor para pedir perdón. Eso no es correcto, hermano. Ese momento de ahorita cuando el hermano pase y haga las oraciones, ese momento no es el momento de pedir perdón, ese es el momento de recordar y hacer memoria del cuerpo y de la sangre. Si usted tiene algo contra mí, yo tengo algo contra ti, dice Mateo, deje su ofrenda en el altar, vaya, no pasa parte, hermano. Si no lo hizo, deje que termine la reunión, busque al hermano y arregle lo que tenga que hacer. Es el momento, hermano. También lo hemos hecho, ¿verdad? Así, pues ya no lo hagamos, pero también no es el momento de pedir oración por alguien. Mi vida espiritual, hermano, oren por mí porque mi familia, mis hijos. No es el momento. No estoy diciendo que no se puede orar por una familia, por un hermano, por una situación. Sí se puede hacer, pero no es el momento para hacer esas cosas. Nuestra mente, hermano, nuestro ser, todo tiene que estar concentrado en la muerte de Cristo, en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pan correcto, jugo correcto, mente correcta, entendimiento correcto. Así que, mis hermanos, este es el momento. Ahorita que terminemos esta lección, va a ser el momento de ir al trono. Y ustedes y yo tenemos que estar concentrados en ese momento. Eso es lo que nos corresponde. Vamos a dejar lo demás para ahorita, después de que participemos de la celebración. Solamente si tienen alguna pregunta o si hay alguna duda, ahorita ya no vamos a tener tiempo. Guárdeselo, me lo preguntan cuando termine. Mis hermanos, aquí no me quedo muy claro. ¿Ok? Dios les bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Dios.